Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, arrancando la semana, muy interesante porque hay muchos acontecimientos a los que hay que pasarle revistas en el área económica, en el área política, en muchas aristas que hay, había muchas lagunas también, muchas cosas, a pesar de la sequía. Y muchas novedades, Luis. Uno nunca había visto a Andy Dawaje defendiéndose tan enconadamente, porque ahora la embestida que pone al desnudo unas relaciones como consultor de Odebrecht Sí. son demasiado amplias. No, y Y si... dice que falta más. Exacto, y si, bueno, si se veía alguna lentitud en el sector público, en el Ministerio Público, para con algunas personas en particular, bueno, pues se ha querido mover la acción pública de una forma u otra, y Guido Gómez Mazara, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se ha interesado por el tema y ha presentado Llevó una documentación amplísima. para que sea llamado por la justicia el señor Andy Dawaje, que, como se sabe, tiene una empresa de consultoría económica, que participa y da servicio en distintos gobiernos, traza estrategias de tipo político, político-económico, no solamente... Y realmente, mira, me ha asombrado los precios que Andy Dawaje cobra. Son unos montos. Pero consigue clientes pero yo siempre. lamento que no me lo paguen a mí. Buenos clientes, y Sí. el primer cliente es el gobierno, porque en este Sí, caso, los gobiernos. digo el gobierno, pero el de turno. Sea el de turno, cualquier sea. Puede ser rojo, azul, amarillo, del color que sea. Y él ataca al que se va, pero si vuelve, él se sube a la camiona otra vez. Engancha otra vez. Y entonces, bueno, Guido ha movido esta acción. Hay otro caso también que ha movido la atención y la preocupación, por lo menos lo reseñan el día de hoy en su principal información, el Diario Libre. Dice: renuncia por mención en caso de alto funcionario del Banreserva. Se trata de su administrador, que le dieron el rango de su administrador después, y no lo era inicialmente, de negocios gubernamentales, que está señalado en la relación que inicialmente presentó el informe de un consorcio de periodistas de investigación, que tiene como representación local a Alicia Ortega, y que uno entiende que le ha hecho un saludable servicio a su país, claro, al país. Por ejemplo, Digo a su país, porque ella nació en Cuba, pero es dominicana ya. No, y ya tiene hijos dominicanos, ¿no? Entonces, si es dominicana, Sí. ¿y quién más que ella, que realmente es una profesional a carta cabal? Sí, y esta renuncia de Guzmán Ibarra, que era un funcionario, un hombre que manejaba en relativo bajo perfil, que también tiene una consultora, que se dice que entra en conflicto ético con su posición como ejecutivo. No, se dice no. Los reglamentos, ya no solamente la parte de la ética, sino la parte de los reglamentos que yo conozco muy bien. Al dedillo yo lo conozco, porque yo, además, yo era de la gente, yo fui miembro del Consejo de Directores del Banco de Reserva durante 10 años. Y sencillamente me leía todo de arriba abajo. Lo que a mí me ha parecido chocante es que ahora parece que la empresa, qué sé yo, fulana de tal, que a la empresa de este funcionario le hicieron esas transferencias, que aquí dice $100,000. No, si se habla de unas 8 transferencias, el monto es de $1,071,000. Ese es el monto. Entonces yo lo que me pregunto es, dentro de las reglamentaciones para los funcionarios del banco, el funcionamiento de los miembros del banco ya a niveles directivos, está una serie de condicionantes o de limitantes. No puede tener una empresa que tenga que ver con asuntos financieros, económicos, porque entra en conflicto de intereses. No la puede tener, o no puede tener el cargo. No. Entonces... y más con una consultora que ofrece servicio a una empresa que está moviendo recursos, movilizando recursos en un nivel que a él le compete. Claro, pero entonces, pero insisto en esa partecita, no la puede tener o no puede tener el cargo.
Entonces, todos los años, o sea, mi hermano, usted tiene que firmar un documento que hay que mandarlo a la Contraloría de la República y a la Superintendencia de Bancos. Documento que ofrece el banco. Como parte de los controles. No, el banco no es que lo ofrece, eso lo mandan allá, eso es obligatorio. Tiene que firmarlo. Eso es mandatorio, que tiene que firmar todos los años. Tiene que firmar el documento donde diga si tú tienes algún cambio en tus actividades económicas y tú tienes algún cambio. Pues la firma de ese documento significa que si tú estás violando eso, ya eso es una cuestión para hacerte cargos. Bueno, la irresponsabilidad fue de primero, quien tenía que tomar los controles, si no los tomaron, o hubo la permisividad de dejar hacer y dejar pasar. Porque yo te digo a ti, por ejemplo, yo tenía registrado en Carmedio, la empresa que maneja el programa. Entonces, todos los años venía un documento que había que chequear para si tú tenías algún cambio patrimonial, si tenía y cualquier cambio. Modificaciones accionarias en la compañía. Pero sobre todo si la composición de la empresa si la empresa, porque mi empresa no se dedicaba a asuntos económicos, ni asesoría económica, nada por el estilo. Entonces eso había que firmarlo todos los años, se presentaba ese documento. Eso es mandatorio. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tenía este funcionario una empresa y entonces no chocando una cosa con la otra, si tiene que manejar las cuentas gubernamentales y entonces tiene una empresa privada? O una cosa o la otra. Tú te vas a atender tus empresas privadas o entonces por la normativa del banco no puede ser funcionario con el nivel de responsabilidades que implica un subadministrador de negocios gubernamentales. Entonces, ¿por qué se permitía esto? Yo no sé. Pero ese es el tipo de cosas que hay que transparentarlo. Entonces ya finalmente con relación a ese puntito, aparece que renunció por mi propia voluntad, y adelantó. No, pero espérese. Es que yo lo que creo es que cuando apareció eso, el gobierno debió haber sido más diligente, más presuroso y entonces haber producido una decisión. Claro, fue un funcionario administrativo, en este caso tenía que hacerlo el Consejo de Directores de la institución, pero a recomendación del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, bueno, yo te voy a dejar que renuncie mientras tanto. Yo no entiendo eso. Además, mira, Luis, de hecho, la denuncia producida por el programa de la colega Alicia Ortega está muy sustanciada de datos. Claro. Yo creo que incluso la Procuraduría debía haber hecho algo más que decir que va a analizar esas informaciones. No, que va a comprobar la veracidad de esas informaciones. No es que lo que pasa es que lo que hay es que caerle atrás, porque se anunció inicialmente cuando se encartó a un grupo de personas que después se metió a unos y otros ahí, que no se sabe cómo fue que se manejó eso, que terminaron sacando después a una buena parte de los 17, quedaron 7 y de los 7 finalmente quedaron 6, sacaron 6. 1. Entonces, realmente aquella vez se advirtió que si en el desarrollo de los acontecimientos o del proceso aparecían nuevas informaciones o personas, bueno, pues se darían a conocer o se agregarían o que se investigaría, se prometió. Entonces eso lo ratificó ahora el procurador cuando ha sido emplazado por la oposición, por la sociedad civil y por la opinión pública en sentido general, que entiende que este es un caso que debe que transparentarse. Mira, Danilo, yo te voy a decir una cosa. Nosotros defendimos aquí la construcción del metro, como defendimos después la construcción de Punta Catalina. Yo te voy a decir una cosa. Yo lamento muchísimo y estoy hasta ahora, hasta prueba en contrario, estoy bastante apenado por el tema, porque si hay un asunto de que hubo que dar dinero para negociar esto, no se manejó primero el asunto de la tierra donde se iba a establecer el proyecto. Bueno, declaren de utilidad pública el asunto, compre a quien tiene que comprar para que después no venga el conflicto con los dueños de la propiedad privada de que si no vamos a construir un puerto como está el puerto allí,
o si hay que darle el puerto, o que cuántas cosas hay que darle para que finalmente, porque el dueño de la tierra es el dueño de la propiedad. Pero claro que sí. Y entonces, mientras tanto, es una obra de más de 2.000 millones de pesos, de dólares que ha construido el Estado allí, fondos públicos, y entonces no se clarificó eso. A mí me apena y me duele muchísimo porque yo defendí esto desde el punto de vista de la independencia o de la descentralización que yo personalmente, sin ser técnico, electromecánico ni electronada, yo entiendo que debe producirse una descentralización del servicio energético porque es un servicio estratégico, que el Estado tiene que tener la capacidad instalada y tiene que tener el control de lo que tiene instalado para que pueda evitar, para que pueda en primer lugar ofrecer el servicio a la población, garantizar el servicio a la población, sin que haya el chantaje de los generadores privados que durante muchísimo tiempo estuvieron extorsionando, porque así es que cabe el término, o chantajeando al gobierno de turno, al Estado, a través del gobierno de turno. Y a veces sacándole dinero sin producir la... a veces con las plantas apagadas y poniéndolo a pagar lo que no habían servido. Y entonces, por demás, si no me pagan, la apago. Y entonces apagaban las plantas y el país se quedaba apagado. Y el gobierno relajado, chantajeado y acosado al mismo tiempo por la ciudadanía que tenía un servicio deficiente, caro, malo y no garantizado. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, no, el Estado, porque yo no soy necesariamente estatista. Yo sé que tú eres totalmente contrario a eso, pero yo no soy necesariamente estatista, pero sí entiendo que el Estado como ente regulador... No, el Estado debe regular. Debe regular y debe participar en un momento determinado cuando el sector privado no pueda garantizar el servicio, el Estado tiene que intervenir. Y pero lo que tú dices, debió desde el principio establecer clarificarse las tierras. Comenzar por ahí. Comenzar por ahí. Entonces, y después, bueno, espérate, ¿cómo? Para que salga más barata. Yo no me comí el cuento aquel de que se pudo haberse economizado más de 500.000 dólares. ¿Cómo es? 500 millones de dólares que se pudo haber economizado porque los chinos ofrecían. Eso es un cuento de camino. Un cuento chino era ese. Dicho ya en mandarín por algunos asociados locales, pero esa es una cosa. Pero de que, bueno, entonces para colocar esto había que dar algunos sobornos, incluyendo a gente que también está ligada al propio Estado, como estuvimos mencionando, funcionarios ahorita. ¿Y cómo es posible ese tipo de cosas? Porque eso que hubo que darle a determinada persona se lo pudo economizar el Estado, entonces. Claro. Si ya. Y entonces después hubo una comisión que tuvo, bueno, su función era determinar la correcta asignación de la obra. Dice la comisión que fue correcto, que no hubo vicios allí. Bueno, pero el tema está que a los que estuvimos defendiendo ese tema, de que era necesario, yo no me arrepiento de la defensa en cuanto a que eso había que... Uno lo ha defendido y mantiene la defensa, pero se siente inquieto. Claro. Porque al final no han cogido a uno de bobo. Exacto. Que es lo más... De mojiganga. Sí. Si nos han cogido o de cierta otra cosa. Sí, uno no quiere decirlo. Exacto. Entonces, bueno, espérate. Porque había que construirla, pero ahí se construyó. Pero bueno, hay unos beneficiarios de por medio. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, esas cosas resienten a uno que estuvo defendiendo esta obra, porque ahora mismo sabemos que se estuvo torpedeando y que como era la empresa, el buque insignia del gobierno del presidente Danilo Medina, la oposición estuvo combatiéndola hasta el último momento y queriendo ver corrupción en todo y queriendo inclusive que la empresa Odebrecht fuera sacada del país, que le quitaran esta obra. Entonces, bueno, ya lo primero es el conflicto internacional que vendría ahí por la anulación del contrato, la cláusula que tenía, y además la tardanza, lo que esto iba a implicar
Entonces ya había que dejar, como dejó Estados Unidos, porque Estados Unidos penalizó a Odebrecht en determinadas cosas, pero la dejó funcionando. Sí, sí, sí. O sea, y lo que puso fue multa, no creó por grandes problemas en territorio pero norteamericano. aquí quería que se fue, no, que se la, que se la asignen a quién, para comenzar de cero con quién. Sí, sí. Entonces, Bueno, ya le estamos comprando el carbón a los Estados Unidos. bueno, Pero entonces, mira, Luis, hay uno... pero también hay que poner en claro que estuve mirando esta mañana a alguien que, aunque yo no creo mucho que sepa muchísimo de eso, porque para mí lo que sabe de física nuclear, Sí. sin embargo, pero él se ha metido energético y ha estado opinando mucho de ese tema hace un tiempo. Sin embargo, él decía algo interesante esta mañana, que es que, lo vi, una participación en la televisión, que decía que había un compromiso de entregar X fecha y que a partir de ahí la primera parte y después la segunda parte en otra fecha también. Y ya hace, creo que un año, el año pasado debió entregarse la primera parte. Sí. Y que a partir de ahí se ponía una penalización de 2.000, creo que eran de 2 millones eran como $2.000 diarios, algo así. Pero el asunto está en que no se ha dado una explicación de si se va a aplicar esa penalización. De si se va a aplicar la penalización. Y otro reclamo también a que se llegó, el reclamo aquello de los 700 y pico de millones de dólares que yo dije por sobremonto de la evaluación que ellos estaban reclamando. Pero entonces, Luis, ¿qué ha pasado con eso? Tú dices algo que es cierto. Esa obra es el buque insignia de la administración del presidente Medina. Esta situación obliga a que el presidente Medina, que salió hace algunas horas a Panamá a la toma de posesión, tenga que dirigirse al país. El presidente Medina no es un hombre que administra la palabra, administra los silencios. A veces lo ha hecho demasiado excesivamente, pero como anda esto hirviendo, ya él debería dirigirse al país dando alguna explicación. Sí, pero el presidente también puede investigaciones. Pero hay otras formas. Los presidentes tienen una forma más efectiva de dirigirse al país, que es a través de los decretos. Exacto, cuando algún funcionario, hermano, cuando a un funcionario le falla, bueno, usted coge los psiquiatrillas y entonces que fue un compromiso que hizo el presidente de la República. Acuérdense aquel spot de campaña, el primer funcionario que yo recibo una denuncia por la simple renuncia, yo lo mando a investigar, lo mando a que y a la segunda vez lo cancelo, que desentone. Bueno, no se ha visto el primero todavía, pero hay mucha gente que se ha quedado esperando. Se han cancelado mucha gente. Y hay mucha gente que ha tocado las melodías contrarias. Sí, ¿no? Exacto, pero se ha cancelado mucha otra gente, pero ha sido por retaliación política. Sí. Por quítame esta paja, porque está en otro sector que no es el que de la simpatía, lo han quitado de posiciones, lo han psiquitrillado. Entonces, pero no, en el asunto de cuestionamientos públicos o de corrupción declarada, todavía se está esperando el primero. Se está esperando el primero. Y entonces ese tipo de cosas realmente dejan mucho que desear. No tiene que hablar el presidente, pudo perfectamente psiquitrillar unos cuantos, ya no por la simple sospecha, sino por las simples comprobaciones, según en algunos casos. Bueno, el invitado nuestro en el día de hoy es el diputado Quiñones, que es vocero en la Cámara de Diputados del sector de el expresidente. ¿Se mantiene el cerco militar policial? Sí, pero se mantiene. Se mantiene porque se dice que el miércoles van otra vez con la fuñenda aquella de que quieren tener el país en ascuas. Y bueno, por eso se mantiene. Claro. Pero nada, vamos a ver qué pasa, porque eso es espectáculo, ya dijimos que eso es un triste espectáculo, que una demostración de fuerza excesiva, innecesaria, que sencillamente lo que hace es venir a afectar la imagen del país en materia de inversión extranjera o de confianza, que es lo que lleva a la inversión extranjera y lleva también al ingreso de turismo, que es de turistas que son los que traen las divisas, que son los que fortalecen la moneda y la economía del país. Entonces, si se relaja con ese tipo de cosas, yo no sé qué país es el que queremos. Pero bien, Quiñones es el invitado. Vamos a ver si, aunque sea en la parte final, porque él tiene muchas actividades y viene del interior, me reconfirmó anoche de que estaría con nosotros hoy.
Pero yo quiero brevemente, antes de que nos vayamos a la pausa, referir que este fin de semana estuvo lugar las inscripciones en el Partido de la Liberación Dominicana para los aspirantes a las posiciones electivas. Creo que son 4,000 y pico de cargos. El PLDismo tuvo mucha actividad, porque una de ellas fue el 100º aniversario del natalicio de Don Juan. Bueno, se acordaron un poquito de eso. El presidente fueron Fernández a La Vega. Ha enviado varios mensajes. Y el presidente Fernández creo que estuvo en La Vega. Sí, el cementerio ornamental de La Vega. En el busto, es un busto que tienen la tumba. La tumba. El profesor Juan Bosch, el líder de esa organización. Y creo que se hicieron 2 actos. Uno aquí y otro en La Vega. Pero bien, comenzaron las inscripciones, hay mucha gente paquete de gente, incluso figuras ligadas al arte se inscribieron. El ex alcalde Roberto Salcedo se inscribió como aspirante a la senaduría por la capital. Reinaldo Pared no se inscribió, lo que indica que él no va a volver por allí. Le habían estado sugiriendo, según el dato que yo tengo, que se inscribiera, pero él dijo que no, que sus aspiraciones... Dijo que ya cerró el ciclo. Y es natural, porque él sí. estuvo aspirando a la candidatura presidencial, eso no ha cuajado, como no han cuajado la mayoría de los aspirantes a la candidatura presidencial. Ya la cosa es que el PLD está entre el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández. Entonces está entre el presidente Fernández nada más, porque Medina está impedido. Está impedido. Claro, el sector que está detrás de él políticamente entiende que se rompa la Constitución y que se haga cualquier cosa, o se rompe el partido, y se rompe el país, se rompa lo que sea, y así no debe ser. Y así no debe ser. Entonces, bueno, se inscribieron muchos amigos allí, estuvo el doctor José Manuel Hernández Peguero, que fue fiscal del distrito, fue miembro del Tribunal Superior Electoral y tengo entendido que también tiene una representación. Sí, como delegado. No es el delegado, pero es una representación. El delegado técnico ante la Junta Central Electoral. Bueno, pues se inscribió como aspirante a la senaduría de la capital. Y justamente él me mandó, tenemos, señor director, una vista allí en el proceso de inscripción del doctor José Manuel Hernández Peguero. Él me mandó una nota donde él me participaba que de su inscripción, ahí está él procediendo a firmar la documentación para oficializar su candidatura. Dice que la experiencia lograda en los cargos públicos desempeñados y el estudio constante de los problemas que afectan a nuestra sociedad, muy especialmente la seguridad ciudadana, la familia y muy especialmente la mujer, los niños, los ancianos, me motivan a lanzar dicha posición electiva legislativa. Aspiro a seguir siendo útil, aportando mis ideas, que sumadas a las que puedan sugerirme los amigos y relacionados, serán de mucha utilidad en proveer a nuestro país de una legislación que responda con eficacia y oportunamente a la solución de nuestras dificultades. Bueno, entonces hace su presentación y por supuesto pide la colaboración. Habida cuenta ya conocido de su defensa por los valores y en sentido general por la defensa de los mejores intereses, y yo le respondo que por supuesto que tiene todo mi apoyo moral y todo lo que sea posible en lo profesional, porque esta es una labor de contacto que ha estado manejando con sus amigos relacionados, con sus amistades en sentido general, con la gente que de una forma u otra reconocemos la calidad humana y la calidad profesional y las condiciones políticas también que tiene el doctor José Manuel Hernández Peguero para ocupar una posición tan importante como la senaduría de la capital. Y en ese sentido, pues, ojalá que pueda estar con nosotros mañana. Le mandé de inmediato a hacer la invitación para arrancar por el principio. Así es. Y entonces comenzar
ya a conocer sus ofertas, sus propuestas desde la senaduría de la capital. ¿Tú sabes uno que publica un comunicado hoy diciendo que no va a aspirar? Alejandro Montaz. Sí, no va a aspirar, él le echa agua a la candidatura. Sí, sí. Entiende Aunque que esté escasa el agua, él echó el agua. Él le echó agua. Y yo creo que es lo mejor que hace, por varias cosas. Yo creo que los funcionarios deben concentrarse en terminar su trabajo para que queden bien en su función pública, para que el gobierno quede bien, porque en definitiva el gobierno ha estado haciendo muchas cosas buenas y otras que ha estado muy pasivo, o que no han salido bien o que no las han querido hacer bien. Pero en sentido general, el gobierno del presidente Medina ha hecho muchas cosas importantes. Lo que pasa es que al estar con el asunto de mamoneando con el tema de si modifican la Constitución, de si aspiran o no aspiran, si esperan o no esperan, o si le cierran el paso a otros. Entonces, en esa situación ha creado un escozor dentro del partido a nivel de la familia PLDista, pero también ha creado una aprehensión, una expectativa en la comunidad exterior, o sea, hacia la sociedad civil, hacia la oposición, que es lo que ha estado plantada en dos pies, esperando a ver qué es lo que va a suceder, qué decisiones que van a tomar. Y esto, como es natural, distrae a los funcionarios del cumplimiento de sus responsabilidades, pero también distrae a esos mismos sectores que no les dan la oportunidad de observar las cosas que se están haciendo para valorar o no, lo bueno o no de las cosas que se están haciendo. Nada más se ve lo malo, sí. No se ve lo bueno, porque si usted está en política, vamos a darle funda. Entonces, ese es el tema. Si los funcionarios se concentraran en estos 13 meses que creo que quedan, que es que le quedan en el gobierno, bueno, pues otras cosas serían en beneficio del país y en beneficio de la gestión del presidente Danilo Medina. Entonces, Alejandro Montaz, que en sentido general yo creo que ha estado haciendo una labor, en sentido general, en la CAS, bueno, ha entendido que es mejor pájaro en mano que un paquete. Que candidatura volando. Que candidatura volando. Y porque, hermano, quedan 13 meses como director general manejando los recursos de la CAS y la empleomanía de la CAS. Y lo de la candidatura, eso está por verse. Candidato a síndico, era lo que él estaba aspirando, a síndico de la capital, donde no se sabe qué cosas pueden pasar allí, porque yo creo que es probable que ni David Collado, no sé, iba a decir que no repita, pero el asunto está... Hay alguna gente que quieren meterlo en otra cosa, en la candidatura presidencial. Hay otra gente que quiere mantenerlo en reserva. Y hay muchas cosas. Y además hay cosas que también en las que el síndico tiene que ponerse las pilas. Si tú te pones a ver una cantidad de obreros vestidos de mamey por ahí, no piense que son del ayuntamiento, no, son de obras públicas. Ay, si obras públicas no le estuviera dando la manita que le está dando. Yo creo que muchísimas veces que el síndico es Gonzalo Castillo. Parecería. Porque ven acá, la cantidad de gente que yo veo, ayer domingo estaba la ciudad llena de gente por todas partes, en la calle Pedro Enrique Ureña, que más basura no podía haber. ¿Quién la recogió ayer? Obra pública y por muchísimas calles de la capital. Entonces yo creo que Gonzalo Castillo debió ser el síndico, desde ese punto de vista. Parece que sí. Sí, entonces, es porque él se mete en muchísimas cosas, a veces incluso ayuda. Se traspasa a otros litorales políticos ayudando gente. Si no, pregúntenselo a Hipólito. Sí. Entonces, bueno. No, pero bien. De vuelos altos. Pero bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer la pausa primera. Estamos ya en la mitad del programa y el invitado todavía no ha llegado. Debe estar, no sé si en el cerco que hay, no lo han dejado salir. En el cerco que hay. Sí, puede ser. Ese es un cerco penoso. Bien, vámonos a la pausa.
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver qué pasa con nuestro invitado. Sí, ¿A quién estamos esperando? Porque hay muchas, Sí, tú muchas sabes otras. que la política nuestra está muy en ascuas, mucha ola de rumores. Uno se pasa el fin de semana decantando rumores, que hubo acuerdos, que hubo esto, que hicieron aquello, que hicieron lo otro. Y llega un punto en que a veces uno lo que deja es de recibir esas cosas que están circulando en las redes. Sí, nada tranquilizadoras esas cosas, pero Sí. lo único que hace es mantener los nervios de punta, como se dice, porque en definitiva esto no ayuda a la tranquilidad del país, ni tampoco al funcionamiento correcto de los partidos. Hay muchos partidos que no saben qué van a hacer, en qué va a parar. Sí. Bueno, hablando ahorita de inscripción, me dicen que el candidato que al cónsul en Nueva York, Carlos Castillo, lo mandaron a inscribir. Y él, fíjate que él, la no gestión, porque fue nula que hizo en Ocoa como senador, sin embargo, él está haciendo una buena gestión como cónsul en Nueva York. Pero que resulta que se habían reservado la candidatura de Pedro Alegría, que viene del Pedro Alegría ha dicho que no va a aspirar más. Exacto, ahí es que voy. Porque yo vine ayer de Ocoa y entonces allá es que me estoy yo enterando de que él hizo un acto, que había incluso gente llorando, porque realmente Pedro Alegría no solo que es un líder en Ocoa, sino que realmente tiene una labor hecha en San José de Ocoa. Y lo hizo después que salió de la ¿cómo se llama esto? De la senaduría. Se quedó con su fundación dando servicio, igualito, gastando su cuarto de su bolsillo, asistiendo a mucha gente. Los programas de asistencia, los programas sociales que personalmente maneja a través de su fundación, los continuó en alguna medida. Y entonces después, bueno, lo retomó cuando vino a la senaduría, después de la gestión muy mala, que casi nula, que hizo el anterior incumbente. Pero entonces me dicen que le habían dicho a Carlos Castillo que se inscribiera
pero ven acá, él está haciendo una buena gestión allí en el consulado. Entonces parece que es para, habida cuenta de la información esta última de que Pedro Alegría se despidió de su gente. Dice, no, yo no voy a seguir en esto, yo tengo problemas de salud. A él le dio un día una sirimba que se cayó en un acto, hubo que traerlo por vía aérea y por fracciones de segundo se queda, firma con los cachorros. Suerte que había un medicamento que justamente lo consiguieron en la fundación que él tiene, en los almacenes que tiene. Un medicamento porque si no le administran eso, realmente, bueno, la historia hoy fuera otra. Y entonces, bueno, él no puede estar en esos trotes, él tiene que dedicarse a su invernadero, sus asuntos allá y a darle abrazo a su gente en Ocoa, que muchísima gente lo quiere, pero no puede estar en esos trotes oficialistas y en el Congreso Nacional. Y más después con la marrullería propia de la política, la cantidad de cosas que a veces quieren meter por debajo de la sábana o hasta por arriba, sin mucha discreción. Yo leí una comunicación, dice que cierre ese ciclo del legislador, que no descarta cualquier aspiración futura, pero que se va a tomar un compás después. Claro, es un descanso sobre todo. Sí, entonces, bueno, ahí parece que van a retomar entonces el tema de traer a Carlos Castillo. Entonces, y si es así, van a poner un huevo cuadrado, y mire que las aves todas ponen un huevo redondo. Sí. Este sería, y no son aves, pero van no solo no van a poder alzar el vuelo, sino que van a poner un aguacate cuadrado. Entonces ese sería el tema, porque realmente uno supo que lo dejen allá, que allá él está haciendo un buen trabajo, que lo dejen allá, pero ese error, ahí está Félix, en ese caso estaría Félix Estrella, que en un momento determinado era el ciudadano, el ex gobernador, el ciudadano más popular que tenía San José de Ocoa, Félix Estrella. Después de él estaba Pedro Alegría y después los demás. Entonces, pero Félix Estrella, bueno, que ganó Pedro Alegría porque a contrapelo de lo que era la decisión de ese momento de la gente de Palacio, Félix Estrella le ofreció su apoyo. Pedro Alegría fue por el BIS, que era del PRD, sin renunciar en el PRD, sí. Fue apoyado por el BIS como plataforma. Y recuerdo que en la campaña, aquí adelante, cerca del Rancho Francisco, se instaló la carpa del candidato a la reelección de allá, Carlos Castillo. El presidente, cuando venía de la capital, iba de la capital, se paró ahí, discursió, arengó, saludó. Entonces más adelantico, entonces se paró en la otra caseta de que tenía Pedro Alegría. Y entonces, bueno, pero Pedro Alegría recibió el apoyo, el endoso de Félix Estrella. Félix Estrella era del PLD, sí, pero endosó la candidatura porque no lo apoyaron a él. Y después terminaron cancelando a Félix Estrella de la gobernación porque Félix Estrella apoyaba a Pedro Alegría. Ustedes lo cancelaron porque el entonces, o todavía en aquel momento senador, se le quejó con el presidente y le dijo, con este ciudadano en contra mía yo no gano allá, entonces, pues, con él en contra. Sí. Y entonces le quitaron a Félix Estrella de la gobernación y pusieron a un ex gobernador, de cuyo nombre no quiero ni recordarme. Y tú sabes que el caso de Castillo, Carlos Castillo, es un caso que yo manejé muy bien en un momento. Ah, bueno, que tú hiciste unas mediciones para ver por dónde andaba. Y la ayudé, pero el hombre es bastante ingrato. Cuando nosotros comenzamos, él tenía un 5%. Y a quien conocían no era a él, sino al padre. Sí. Mira, que hay una confusión cuando la gente te dice que conoce a Carlos Castillo, no es a Carlos Castillo, Carlos Castillo sino al padre. Entonces hubo que hacer todo un trabajo para darlo a conocer, para promoverlo, y mucha gente echárselo a cuesta, ¿no? Y salió electo senador, pero es un hombre que le salió ingrato a mucha gente y por eso él no ganó la reelección. Sí. No sé cómo lo traen ahora. No, sería un error. Yo digo que lo ideal sería que lo dejaran tranquilo allá, que insisto y reconozco
que está allá haciendo un buen trabajo. Ha habido mucho trabajo de contacto social, una serie de cosas, arreglando una serie de cosas. Y ha sido interesante el trabajo desde allá. Entonces espero volverlo para Ocoa. Eso sería que le caiga a Ocoa una desgracia, porque Ocoa necesita realmente, en ausencia del protector y guía espiritual que significaba el padre Luis King, que no lo tiene. Entonces, bueno, necesita la presencia por lo menos de un senador que sea efectivo. Sí. En este caso, como ha estado siendo ahí en el caso de Pedro Alegría, lo ha estado haciendo, pero ay, si le traen otra de nuevo. No, sería perder de calle. Vamos un nuevo cuadrado pondría el PLD en Ocoa si le traen de nuevo a ese ciudadano, a Carlos Castillo. Porque Pedro Alegría, por lo menos, bueno, era del PRD, nunca renunció y lo llevó el BIS, pero es un ciudadano que tenía una vinculación muy directa con el padre Luis King y conoce realmente, y la gente lo quiere. Y fíjate que está en este caso desprendido, que ni siquiera dijo, no, lo reservaron y él no va. No va, hizo un acto de despedida ahora con su gente en Ocoa agradeciendo, pero él no va a morirse ahí lo primero es estar vivo para después, entonces que le dejen eso a otro. Pero ahí hay gente, para que todas las ingratitudes, porque yo estoy resaltando el caso de Félix Estrella, cuando Danilo no tenía a nadie en Ocoa, a nadie iba a la casa de Félix Estrella, era el único que tenía en Ocoa, el único, él y la familia de Félix. Hoy resulta que entonces después Félix lo cancela por un gobernador que no ha hecho nada nunca en Ocoa. Por un senador. No, por un gobernador. Porque fue un chismecito que le llevaron, que le dio Carlos Castillo. Presidente, con este ciudadano de gobernador yo no gano. No ganaba porque no tenía los votos y no ganó. Y bueno, vamos a la pausa última. Nuestro invitado llegó tarde, pero llegó, que es lo importante. Parece que el cerco, no sé si es que el cerco no lo dejaban salir todavía, el cerco todavía lo tienen allá. Yo no sé, que el asunto va el miércoles. Dice que cuando las hormigas son las que quieren perder a las entonces un gobierno que se quiera fuñir, que comience a hacer cosas y hasta el Congreso ocupa. Pero bien, vamos a hacer la pausa para dar la entrada formal a nuestro invitado, el diputado Quiñones, que está con nosotros, vocero, representante, además de su provincia, representante del sector del expresidente Fernández, vocero en la Cámara de Diputados. Vamos y volvemos seguido. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet.
Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 pesos? $1.000.000 pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, la bienvenida a Quiñones, nuestro invitado, viene de una reunión, como es natural. Son días muy ajetreados. Muy ajetreados, muy difícil, pero lo importante es que él está aquí. ¿Cómo andan los ánimos, cómo andan las cosas, las expectativas, las posibilidades que realmente haya algún tipo de entendimiento, de que alguien se encargue de echarle agua fría a las cabezas calenturientas? Reinaldo el día pasado, después de que, y así lo referí en la columna del sábado, después de, entiendo yo, haber cometido un error de echarse la canana de que él pidió la fuerza pública y asumió la responsabilidad, entonces después fue a mediar, fue donde uno y donde otro de los líderes. Y entonces, pero en principio le había echado la culpa a los legisladores, porque los legisladores nadie comete imprudencia en su propia casa si lo van a molestar y ustedes estaban en su territorio. Claro. Y yo vi una macana en la espalda de un diputado que después tuvo que coger la macana y lo veo incluso con una mano vendada, lo que indica que lo maltrataron. O sea, la seguridad física de los legisladores estuvo allí en peligro. Así es. Mire, de verdad que no sé si es porque acabamos de pasar el fin de semana y los nervios están como más tranquilos. A no ser que a partir de hoy ya y de mañana vuelvan a su estado anterior, porque la semana que pasó fue una semana muy álgida, muy tensa en el Congreso Nacional. Entonces, lo que esperamos es que inclusive ese canal que se abrió y que nosotros lo valoramos como positivo con el secretario general, de que él se iba a mantener y se pueda mantener como un canal para buscarle una solución a esa situación, a pesar de que él había mantenido un discurso que emitió en la sesión del Senado del miércoles, acusándonos a nosotros, los legisladores que no estamos de acuerdo con una reforma a la Constitución, como los provocadores. Parece que él no vio bien los videos, porque nosotros fuimos lo que fuimos agraviados. Una, porque estábamos en nuestro lugar de trabajo, en el Congreso Nacional, y estábamos en un ambiente donde fuimos a leer un documento para la opinión pública, donde llamábamos a la atención porque habíamos visto que previamente el Congreso Nacional estaba siendo militarizado. Pero escúcheme, no iban ustedes, porque eso alegan mucho, a asaltar el Congreso, encadenarse. Eso es lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados. Pero jamás, mire, nosotros convocamos a la prensa esa tarde del lunes para leer un manifiesto, o sea, un documento a la sociedad, al pueblo dominicano y a la prensa, en presencia de la prensa, donde nos preocupaba la militarización que habíamos visto y que estábamos notando en el Congreso Nacional, no solamente en el perímetro externo del Congreso Nacional, sino inclusive hasta en los baños del Congreso. Entonces, sí, eso nos llamó... esa parte, porque en otros lugares, ese tipo hay la prudencia cuando hay un poder interviniendo con respecto al otro, porque no solamente el miércoles, que fue que la situación estuvo más tensa allá, realmente... Perdón, el martes, porque ese fue cuando desembocó la situación, pero el martes
hubo una situación que se dio, habían los equipos élite, estaban dentro de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, estaban dentro. Y un dato que yo he dicho aquí un par de veces que no se publicó fue que al presidente del Senado lo sacaron por detrás. Eso no lo sabe el país, pero yo lo sé. Pero mire, Encarnación, nosotros que somos legisladores, que tenemos varios periodos, nunca habíamos visto que en los pasillos y en los baños, y es más, en el antedespacho del presidente de la Cámara, habían fuerzas élite de las Fuerzas Armadas, inclusive con armas largas. Entonces, eso a nosotros nos llamó la atención. Atentaba y por eso, contra la seguridad de los legisladores. Exactamente, y no sé cuál fue el motivo, cuál fue, qué buscaban con eso, porque si es para amedrentar eso, ya nosotros somos todos personas adultas, además de eso, legisladores con mucha experiencia. Y estamos viviendo también en un Estado social, democrático y de derecho, donde la sociedad y el pueblo y nosotros mismos como parte del Estado dominicano tenemos derecho a expresarnos. Y en el caso de nosotros nos expresamos a través del voto en las sesiones de la Cámara de Diputados. Eso nunca se había visto, ni siquiera con los tiempos del doctor Balaguer, porque el doctor Balaguer llevaba su expediente al Congreso y destituía a los síndicos que quería y hacía lo que quería, pero nunca con ese aparataje. Había mucha fuerza militar o policial el día que habían acontecimientos históricos. Pero solamente, pero nunca como ahora tampoco. Cuando se le van a rendir honores a los padres de la patria, cuando se le va a rendir, que el presidente va con los ministros a rendir cuenta ante el Congreso. Pero Nacional, nunca tampoco un despliegue masivo. No, pero con armas y como ahora. Con otra logística, por ejemplo, las cárceles. Cárceles. ¿Para trancar móviles, a quién? Grúas, ambulancias. O sea, un sistema, bien orquestado, bien organizado, de que podía haber preventivo de que podía haber heridos y muertos. Entonces, nosotros, después que leímos el documento, nos encontramos con un grupo de jóvenes que horas antes habían intentado instalar una carpa que llevaban inclusive su permiso. Y nosotros mismos lo que actuamos fue prácticamente de intermediario, los legisladores, con esos jóvenes, incluyendo a Johnny Ventura, que el permiso iba en nombre de la Fundación de Protección a los Derechos Constitucionales, una institución, que se ha creado con todo lo de la ley. Ahí lo que se quiso fue rescatar la carpa que un policía llevaba huyendo, que sacó. Exactamente. Entonces nosotros lo que le decimos a los dos generales, después de entregarle a cada uno el documento, mire, pero ellos vienen con la autorización del gobierno municipal, que es quien está facultado por la Constitución y por la ley para dar esos permisos. Entonces, permítanle. No, que ese permiso era ilegal porque eso no estaba firmado por el alcalde, buscando la no aprobación. Nosotros entonces le dijimos, bueno, pero nosotros vamos a acompañarlo a ellos a instalarlo. Y ahí entonces que sale. Le tiraron la ganada en los pies. Exactamente. Pero la primera bomba no quedó. Y hubo alguien, no recuerdo si fue el legislador que decía, del otro sector, que decía que el legislador, este niño Henry Merán. Que Merán, él fue para que él cogió para donde estaba la granada. Si se ve el video, Henry viene de donde salió la primera bomba, buscando oxígeno, buscando aire donde no estuviera contaminado, y entonces cuando él se sienta en el contén, en la acera, es que le cae la otra bomba. Ya nosotros la habíamos aguantado. Pero un amigo mío, compañero de estudio, que es legislador, Roberto Berroa, fue de los más maltratados. Bueno, a Roberto le dieron, lo tumbaron inclusive. Sí. Cuando sueltan la bomba donde estamos, Roberto, todo el mundo se dispersa, y entonces Roberto fue de lo que, al dispersarse todo el mundo, fue de lo que cayó, porque chocó con una baranda atrás y se dio un golpe. O sea que nosotros fuimos los agraviados, y después entonces, lamentablemente, nuestros compañeros, inclusive de bloque, del Partido de la Liberación Dominicana, hacen una rueda de prensa y entonces quieren decirle al pueblo de que fuimos nosotros los provocadores, y también que nosotros lo que hicimos fue un teatro. O sea, yo creo que ahí no podemos llegar.
Bueno. Que podemos tener diferencias, pero tenemos también que respetarnos los espacios y el poder también que tenemos de discernir del otro, porque es así la cosa, la política es así. ¿no? O sea, pero no, eso no se ha resuelto. Bueno, tenemos ya el tiempo encima. Bueno, pero no se ha resuelto. La cuestión es... ¿Los peligros siguen? La cuestión es Encarnación. Los temores están. Encarnación y Danilo es que nosotros tenemos la misma posición. Mientras el perímetro del Congreso Nacional esté militarizado, nosotros no vamos a legislar. Bueno, y si llega el expediente aquel maloliente, ¿qué va a pasar? Bueno, es que no puede llegar porque los votos no están. Los votos no están. Y de la única manera que estuvieran es si se compra la conciencia de los amigos del PRM. Que parece que... No, ellos han mantenido una posición firme. Al día de hoy han mantenido una posición firme y están decididos también a no dejar pasar la reforma a la Constitución. Vamos a ver. Gracias al amigo Quiñones, diputado al Congreso Nacional, representante de la tendencia, de la fuerza dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Del partido, el presidente del partido, el expresidente Leonel Fernández. Bien, nos vamos. Lamentable que el tiempo nos haya complicado la cosa hoy, pero bien, aprovechamos a Quiñones que venía de una reunión importante. Sí. Y estuvo aquí para cumplir con nosotros. Así es, así es. Bueno, que se resuelvan esas cosas por allá. Gracias, Quiñones. Vamos a repetir, bueno, el programa entero y el pedacito de la entrevista con Quiñones a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. Ahora nos vamos.